Muy bien, Be'ezrat Hashem, vamos a comenzar con nuestro estudio semanal sobre el Pirkei Avot con los comentarios de Rabbeinu Yonah. Y Baruch Hashem, estamos la semana previa a Purim. Purim de este año es bastante especial por ser Purim Meshulash, ¿okay? En Jerusalén. Vamos a tener esta cadena energética de 3 días seguidos: viernes, Shabbat y también Yom Rishon. Entonces es unos momentos propicios para conectarse más con Hashem Yitbaraj cada vez que hay algo tan energético, tan poderoso, y varios días es obviamente más tiempo para poder conectarnos con Hashem. Entonces en esta conexión vamos a ingresar a nuestro estudio semanal de Rabbeinu Yonah sobre el Pirkei Avot. Estábamos en la Mishnah, habíamos llegado a Hillel y habíamos estudiado sobre las personas que no se dedican a estudiar Torah, o que primero los que no se dedican a agregar el estudio de Torah, que estas personas desaparecen. Veloy Alif Katalá Hayab, la persona que no estudia Torah, Katalá Hayab, o sea, es como si Nimshalab que Behemá, dice Rabbeinu Yonah. Y después, al final de esa imbra, al final de eso, estamos para que sepamos en la Perek Rishon, en la Mishnah Yud Gimel, que es lo que dijo Hillel. Dice al final dos cosas que son más bien a nivel de Kabbalah, ¿no? Pero es importante tal vez conocerlo, por lo menos la explicación del Pshat, una explicación simple. Dice al final de la Mishnah, Hillel dice, de Ishtamesh Betaga Halaf. El que utiliza la corona desaparece también, como que pasa. ¿Okay? Entonces explica Rabbeinu Yonah qué es lo que significa eso de utilizar la corona. Amit kavet bekitra shel Torah, está hablando en forma muy simple. Amit kavet, la persona que se honra bekitra shel Torah, con la corona de la Torah, be nehene bichboda, y utiliza el kavod de la Torah, o sea, no es una persona que realmente tenga un Irat Shamayim muy desarrollado o trabajado y le interesa el estudio de la Torah por el kavod que la Torah da. ¿Bien? Entonces, eso se llama de Ishtamesh Betaga. La persona que utiliza la corona se refiere al kavod que la Torah da. Beose ota kekli laasot bo tzerahav, y la utiliza como una especie de utensilio para poder realizar o obtener algún tipo de beneficio particular. Arei ze nifspe, una persona así, nispe, desaparece, ¿okay? Porque el ikar de la Torah es precisamente la posibilidad de poder aprender más sobre la Torah que Kadosh Baruj Hu nos entregó. Ya lo dijo al principio, ¿no? El que no mosif yesof, el que no agrega va a desaparecer. O sea, constantemente estamos agregando a la Torah que conocemos más Torah. Y es un mar que obviamente no tiene fin en una sola de nuestras vidas. Pero eso lo hacemos, el agregar y el estudio lo hacemos como parte de una mitzvah, como parte de algo que Kadosh Baruj Hu nos ordenó, y no para a través de esto alcanzar algún tipo de estatus mayor del que podríamos haber alcanzado si no hubiésemos estudiado Torah. Entonces eso es importante tenerlo presente, y también es importante el estudio, obviamente, de la Torah con humildad, o sea, con que la persona sea humilde en todo lo que va a ser su comportamiento, y especialmente si es que sabe Torah, que esta Torah lo transforme en ser una persona más humilde. Porque si no, está escrito, no es simplemente que nosotros lo hayamos inventado. El Pirkei Avot lo dice claramente, que de Ishtamesh Betaga Halaf, el que utiliza la corona desaparece. Areize Nispe, dice Rabbeinu Yonah en forma muy simple. Que de Tenan le Kaman, como vamos a estudiar también más adelante, al Teasem Atará, no cumplas la Torah, no hagas las mitzvot de la Torah,
atará como una especie de corona lehitgadel bahem, para crecer con ellas. O sea, no te transformes en ser una persona religiosa para que a través de esas mitzvot que tú ahora estás cumpliendo puedas alcanzar algún estatus y te transformes en alguien importante. Velo kardum lachtoch bahem. Y tampoco transformes las mitzvot de la Torá, o la Torá que conoces, la Torá que estudiaste, la Torá que cumples, etc., no la utilices como si fuese un cardón, como si fuese una pala, para cortar con ella. Cardum es un hacha realmente, ¿okay? Como si fuese un hacha para cortar con ella, o sea, no la utilices como un instrumento de trabajo. Bejen haya Hillel Omer. Y así es como Hillel dijo, de ishtamesh betaga halaf. La persona que se dedica al estudio de la Torá simplemente porque esto le trae beneficios materiales o beneficios subjetivos como el kavod, finalmente va a desaparecer. No hablamos obviamente de todas las personas que se dedican al estudio y a la Orá y a enseñar Torá, que es algo muy necesario y que Am Israel ha tenido desde siempre, desde Moshe Rabbeinu hasta Baruch Hashem hasta nuestros días. Tenemos una gran cantidad de Baalei Orá, de personas que enseñan Torá, y que obviamente es la forma que tenemos de poderla estudiar, que alguien nos la enseñe. Tenemos muchos libros, pero hay que entender lo que está escrito en los libros y hay que saber lo que los sabios han pensado sobre las cosas que están escritas, desde la Torá escrita, los libros de Moshe, hasta nuestros días. De eso no se está hablando, sino que se está hablando de cuando esto va a otros campos, ¿okay? Cuando se rompe realmente el marco de una hora que es metukienet, o sea, de una enseñanza que es necesaria y corregida y bien hecha, a algo que simplemente la persona utiliza la Torá para algo subjetivo, o sea, para el kavod, para tener estatus, o simplemente para obtener de allí algún provecho económico. Ambas cosas no son correctas y la persona que lo hace con esas kavanot dice claramente el Pirkei Avot halaf, o sea, nispe, va a desaparecer. Taga, después trae Rabbeinu Yonah, quiere explicar qué significa esto de la palabra taga. Ustedes deben conocer seguramente la palabra taga. Taga significa en arameo corona, que probablemente de la expresión tagim. Tagim son las coronitas que llevan las letras ashurit, el ktav ashuri, o sea, las letras ashurit, que son las con las que se escribe el Sefer Torah. A veces sobre algunas de las letras hay como una especie de algo que sobresale y unas coronitas arriba. Bueno, esas coronitas se llaman tagim, coronas, coronitas. Es la forma en que se escribe el Sefer Torah. Entonces explica Rabbeinu Yonah, Perush Taga Keter. Entonces es una corona. Betar Geminan Beketer Malchut, como está escrito en el Targum al arameo de la Megilá de Esther, muy propio, estamos cerca de la lectura de la Megilá, se traduce al arameo Beketer Malchut, que llegó Esther vestida Beketer Malchut, a Ze Betaga de Malchuta, con la corona del reinado. Beyesh Ombrim, esto es para la primera explicación de la palabra taga. Beyesh Ombrim, dice Rabbeinu Yonah, taga perusho dat, que taga perusho dat, o sea, ley, religión, la forma de cumplir, ¿no? Begematria shel taga que gematria shel dat. Y la gematria de la palabra taga, que es tab, es 400, Gimel es 3 y la Aleph es 1, o sea 404. Es la misma gematria de la palabra Dat. La Dalet es 4 y la Tab 400. 404. Shavim son la misma gematria. Behem arba meot ve'arba. 404. O sea, Rabbeinu Yonah nos está enseñando, en lo último que trae, que es posible entender la palabra taga como corona, que es una forma de entender, pero también la palabra taga como dat, o sea, como la ley, el dat, la religión, ¿no? Entonces, el que utiliza la religión, que utiliza el dat para su provecho personal, económico, material, o para un provecho de tipo
de orgullo, para leitkaved, para honrarse con los estudios, etc., esa persona halaf, desaparece. Rabbeinu Yonah no trae acá otra explicación que también la conocemos, importante que ustedes también la conozcan, que es de los Baalei Kabbalah, de las personas que estudian Kabbalah. Sobre este punto, a pesar que Rabbeinu Yonah, obviamente, ustedes ya saben, era un experto en Kabbalah, maestro del Ramban en estas artes también. Hay una explicación de Taga Keter, con la explicación de Keter con respecto al nombre de Hashem. Y toda persona que utiliza el nombre de Hashem, o sea, las Ashvaot, los nombres de Kadosh Baruj Hu, Kemeot, o otro tipo de cosas como estas, ¿no? Los nombres de Kadosh Baruj Hu para provechos personales, o sea, para intereses personales, cualquiera que estos sean, y no porque realmente quiere leithaber, conectarse con Akadosh Baruj Hu y decir tefilá con más kavaná y cumplir las mitzvot con una kavaná especial, etcétera, que a veces se investiga que lo que la Kabbalah dice sobre la intención de tal mitzvah o la kavaná que hay que poner cuando se dice tal berajá, eso está bien. ¿Okay? Sin embargo, a veces suele ocurrir que se utilizan todas estas ideas profundas de la Kabbalah para provechos personales, y una persona que hace eso, halaf, desaparece, no es el kibun, y por lo tanto, no siendo el kibun, no es parte del olam que Akadosh Baruj Hu quiere que exista, por lo tanto lo hace desaparecer. Esto es, digamos, para entender la última parte de esta Mishnah. Ahora, comenzamos con la Mishnah número Yud Dalet, o sea, Perek Rishon, Mishnah Yud Dalet, una Mishnah famosa. ¿Bien? Famosa, está bien que sea famosa, es bueno que la gente la conozca, pero hay que tener mucho cuidado con muchas cosas de la Torah, lo acabamos de mencionar, ¿no? Acabamos de mencionar que hay que cuidarse mucho de utilizar la Torah para para otros provechos, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con todas estas expresiones que aparecen en nuestros libros y que a veces las personas las utilizan en forma gratuita. O sea, suenan palabras lindas, suena algo bonito y la gente piensa que el mensaje es lo bonito del mensaje, pero no es necesariamente así. En muchos casos es necesario entender qué es lo que estas palabras nos quieren decir. Y no quedarnos no solamente con la imbra, con lo que dijo, sino que tratar de entender qué es lo que está dicho, o sea, cuál es el mensaje, qué es lo que yo tengo que aprender. Y dice así la Mishnah Yud Dalet. Uaya Omer, o sea, Hillel, Im ein ani li mili. Si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? Que sheani leatzmi, cuando yo solamente soy para mí mismo, ma ani, que es lo que yo soy. Beim lo achshav, si no es ahora, ematai, ¿cuándo? Ok, antes de ingresar a la explicación, porque hay que explicarlo obviamente, como dijo, parece una cosa así como de filosofía, no sé, oriental, ¿no? Pero no es así. Es algo muy serio y hay que tratar de entenderlo. Por lo menos vamos a ver un kibun. No quiere decir que sea la única explicación, muchos sabios de Israel lo han explicado, pero vamos a ir según la explicación de Rabbeinu Yonah, que es como estamos estudiando estas Mishnayot. Primero, bueno, esto lo dice Hillel, Hillel Azaken. Y Hillel dice acá tres cosas, 3 puntos. Punto número 1 dice, Imen anili mili. Si yo no soy para mí, ¿quién es para mí? ¿Ok? Esta fórmula, si yo no para mí, ¿quién para mí? En una perspectiva muy pashut, muy simple, está indicando que la persona, cada uno de nosotros, tiene, vamos a ponerlo en términos modernos, tiene que tener autoestima. O sea, tiene que saberse lo suficientemente importante para estar en este mundo. Primera aproximación. ¿Ok? Akshav. Segundo, que she'ani le'atzmi, cuando yo soy solo para mí, o sea, cuando esta autoestima se reduce en un egoísmo vital, o sea, en una
perspectiva de individualismo y de algo cerrado sobre sí mismo, ma ani, ¿qué es lo que soy? O sea, ¿qué tipo de ser humano soy cuando solamente me quedo encerrado en mí mismo? Tercer punto, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, si yo en este momento no realizo algo ahora, o sea, cuando no aprovecho el tiempo que tengo ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Estas son las tres cosas que Hillel dijo. Al parecer, la primera y la segunda están más o menos conectadas. La primera dice que tienes que tú transformarte en una persona con autoestima y después dice que no puedes ser individualista, como que las cosas van combinadas unas con las otras. Sin embargo, cuando dice que hay que aprovechar el tiempo, como que al parecer no combina tanto con los dos primeros, o tal vez sí, vamos a verlo en las explicaciones que los Jajamim dan. Ok, esto que les dije es simplemente la traducción de las palabras. No se olviden, 3 mensajes. Primero, puse términos modernos, autoestima. Segundo, individualismo extremo. Y tercero, aprovechamiento del tiempo. Viene ahora Rabbeinu Yonah y nos enseña estos 3 conceptos, cómo giran y si están conectados y de qué forma. Dice así Rabbeinu Yonah: Hu haya omer, im en ani li mili. Im lo ojiach atzmi, si yo no me reprendo a mí mismo, be'ezdares bamitzvot, y me impulso, me doy ánimos, me motivo en las mitzvot, mili, ¿quién lo va a hacer por mí? Leojiach ulezareni, ¿quién me va a reprender y quién me va a impulsar? ¿Quién me va a motivar? El Rab dice acá 2 cosas que son importantes. Número 1, en las mitzvot sabemos que hay mitzvot hace y hay mitzvot lo ta'ase. O sea, hay mitzvot que debemos hacer y hay mitzvot, se refiere a pecados, que debemos tratar de no realizar. ¿Bien? Que estamos obligados a no hacerlo. Para una o para otra, o sea, para poder cumplir, hacer algo, necesito zrizut. O sea, necesito agilidad. Y esa agilidad tiene que venir de mí. O sea, la persona tiene que despertarse internamente a tratar de cumplir algo, de hacer algo. ¿Bien? Y eso es zerizut, leizdares. Para evitar realizar pecados, se necesita tojaja. O sea, se necesita una constante autocrítica. Constantemente la persona tiene que estarse autocriticando para saber si lo que está realizando es correcto o no. O puede ser que si no es correcto, entonces tiene que dejar de hacerlo. Por otro lado, se necesita agilidad para cumplir con aquello que debe hacer. Por lo tanto, dice Rabbeinu Yonah, la primera frase, o sea, la primera idea que yo les había mencionado de un nivel de autoestima, ese nivel de autoestima gira en 2 conceptos: agilidad para cumplir las mitzvot y una autocrítica constante para tratar de no hacer averot, de no hacer pecados. Y eso viene de la persona, o sea, es algo que la persona misma tiene que construir. Por eso Mili, si él no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Esta segunda, o sea, esto último, que si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? Podríamos haber pensado que tal vez no sea tan así, debido a que siempre tenemos un rab, tenemos un amigo, tenemos la familia, un padre o personas que nos pueden indicar y decir, ¿sabes qué? Me parece que este punto deberías mejorarlo o esto tratar de evitarlo. O sea, hay un ambiente que de alguna manera nos puede proteger. Entonces, ¿por qué la Mishnah y Rabbeinu Yonah dice o trae que hay una itorerut, hay un despertar que tiene que ser propio de la persona, que tiene que venir de la persona misma? No se olviden, para 2 cosas que el Rab fija muy claramente. Uno es tojeja, o sea, autocrítica, y otro es zrizut, o sea, agilidad. Ahora, ¿y qué pasa con el medio? Porque esto dice él, tiene que venir de la persona. Así la Mishnah lo dice y por eso lo está explicando en ese kibun. Continúa Rabbeinu Yonah y dice: Ki it orerut ajerim tovo hu lefi sha'ah.
Porque si vamos a decir, bueno, pero yo tengo un medio, ¿no? Tengo un medio en el que ese medio me protege. Entonces viene Rabbeinu Yonah y dice, Itorerut ajerim, o sea, a que tengas temijá, que tengas un apoyo de los otros, eso es lefishá. O sea, eso puede ser algo momentáneo. O sea, ¿quién está constantemente con uno mismo? Yo. La persona misma está con él mismo. Y los demás no están siempre con él. Entonces, ayuda mucho la Itorerut ajerim, ¿verdad? La temijá, el apoyo de los demás en el cumplimiento de la Torá y evitar de hacer averot ayuda, pero es algo que es momentáneo. Finalmente la persona está consigo mismo, por lo tanto el trabajo personal, el trabajo interno, tiene que ser cualitativo, tiene que tener una altura y una profundidad para que se mantenga, porque finalmente somos nosotros los que estamos con nosotros mismos. Aval, pero dice Rabbeinu Yonah, que sheyeorer ha'adam et atzmo. Cuando la persona se automotive, bechol yom vayom, cada día y día, yosif lachshov machshavot, va a aumentar en producir pensamientos, generar pensamientos, la asot melechet Hashem, para poder realizar el servicio a Hashem, melechet Hashem, avodat Hashem, ¿okay? Ve'en shichecha lefanav, y no hay olvido delante de él, kasher livo hafetz, como su corazón quiere, behu derech yashar lifne adam. Este es un camino correcto delante de la persona. Aquí nos está recalcando precisamente la itorerut personal, o sea, el trabajo personal, ¿no? Y el Rab dice, de forma muy interesante, aquellas que tengan el libro subrayen, acá cuando el Rab dice, Ubechol yom vayom yosif lahashov mahashavot, va a aumentar en generar pensamientos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el Yetzer Hara tiene un ardid que es poco conocido, la gente poco lo conoce a veces, que cuando alguien ha llegado a una cierta conclusión religiosa, ya sea de no realizar ciertos pecados o de realizar una mitzvah, comienza a presentarse algo que es correcto, pero en cierta medida puede ser mal utilizado, que es el tema que se conoce como mitzvat anashim melumadah, o sea, realizar las mitzvot como una rutina. Rutinariamente nos levantamos, hacemos netilat yadayim, rutinariamente antes de comer pan decimos amotzi, y después, hacemos netilat yadayim, amotzi, etc. Y eso las personas lo hacen y Baruch Hashem, ¿no? Está bien. Pero comienza en forma a veces automática la persona a pensar que lo que está realizando es una rutina. Ya pensar que es una rutina es una mala, ¿okay? Muchas veces la gente ni siquiera piensa eso, ¿okay? Pero cuando ingresa el pensamiento de la rutina, no siempre logramos hacer el paso a tener que tratar de que no sea rutinario. Si no beseder, esto es lo que hay que hacer y eso es lo que hacemos. Entonces, bueno, es la rutina, en otras palabras, ¿no? Pero no siempre logramos ir un poco más allá y decir, bueno, no quiero que sea rutina. O sea, empieza realmente una autocrítica profunda y la persona dice, bueno, cada vez que como pan tengo que hacer antes netilá y amotzi, no quiero que eso se transforme en una rutina, sino que realmente quiero canalizar esa actividad que estoy realizando para que se enfoque mucho más en una avodat Hashem más profunda, más cualitativa. ¿Y qué se necesita justamente para que eso ocurra y que no se transforme en rutina? Y ahora voy a explicar cuál es el peligro de la rutina. Se necesita generar pensamientos. Y es lo que el Rab dice. Yosif lachshov mahashavot. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que incluso que ya sepamos cuál es la mitzvah y cómo se realiza, cuáles son las cantidades, etcétera, todos los shiurim, todo lo que podamos tener. Tomé una mitzvah, un ejemplo, ¿no?
Netilat Yadayim para Motzi. Digamos que ya lo estudié, digamos. A pesar de eso, de vez en cuando la persona tiene que profundizar un poquitito más en lo que la mitzvah significa. ¿Y qué significa eso de la Tahará, el Netilat Yadayim? ¿Qué significa el agua? ¿Qué es lo que representa? ¿En dónde estoy ingresando? ¿Cuál es el kibún de todas estas palabras? ¿Qué es lo que significa una brajá? ¿Qué es lo que es baruj? ¿Y qué significa lo que no? Etcétera. Generar pensamientos. Eso transforma una Avodat Hashem rutinaria en algo mucho más cualitativo, que tenga una cualidad mayor, que tenga algo un poquitito más profundo, más elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, hay un yetzer muy grande que la persona suele pensar que lo rutinario, rutina es una palabra no positiva, es una palabra que normalmente se utiliza para indicar cierto cansancio en la realización de ciertas acciones. Y por lo tanto puede llevar a la persona o a una decepción de sí mismo por el hecho de que está haciendo cosas que constantemente vuelve sobre las mismas y que a veces no le ve demasiado sentido, ¿no? Entonces, dice acá el Rab, eso es todo lo que está, que está adentro precisamente del Im Einani li mili. Si yo internamente no estoy constantemente renovándome, muy importante, generando pensamientos, en el Avodat Hashem, puede que las cosas no funcionen, no inmediatamente, pero puede ser que las cosas no funcionen bien en el futuro. Por lo tanto, tratar de generar pensamientos sobre lo que nosotros hacemos, eso nos lleva a lejadesh, o sea, a renovarnos constantemente. ¿Okay? Y de esa manera poder avanzar, ¿no? Poder avanzar en la Avodat Hashem delante de Hashem, Hu derech yashar lifnei Adam. Y ese es el camino correcto delante de la persona. Esta es la primera hembra, lo primero que dijo Hillel sobre Im Einani li mili. ¿Okay? Entonces, no olviden, si bien la expresión es una expresión de autoestima, en el sentido que aquí estoy, Nahon, Im Einani li mili, pero esa autoestima se circunscribe precisamente dentro del cumplimiento de Torah o Mitzvot en sus dos canales, hacer algo y dejar de hacer pecados. Y para eso se necesita una itorerut personal, un despertar, una motivación personal interna en la persona misma, porque el grupo es temporal, no es constante. ¿Okay? Segundo pensamiento. Dice, Ukeshani leatzmi ma'ani. Si yo soy solo para mí, o sea, si digamos hablamos en forma individualista, mani, ¿qué soy? ¿Qué soy? Entonces explica Rabbeinu Yonah así. Pero que she yohijuni ajerim, cuando me reprochan otros, cuando otros me critican, de ojia hani etatzmi, y yo entre comillas, trato de encontrar algún argumento en favor mío, Ma ani, ¿qué soy yo? Adain lo ujal leasik, ela ahat mini elef mima sheani hayab laasot. ¿Qué soy yo? En el sentido de que todavía yo no voy a alcanzar, no alcanzo a leasig, no alcanzo a comprender una de 1000 de aquello que yo estoy obligado a hacer. Ok. ¿Qué es lo que, y hay un mashal, que es el mashal jajamín, tal vez leamos el mashal, así vamos a comprenderlo más en forma clara. Dice, un mashal jajamín, los sabios traen un mashal. En el Abod de Rabbi Natan, ¿okay? Uno de los, ya les había dicho que el Pirkei Avot hay otro Pirkei Avot que se llama de Rabbi Natan, ¿no? Hay otro Pirkei de Rabbi Eliezer también, son perakim de Mishnayot que están enseñadas por diferentes jajamín. Entonces en el Pirkei de Rabbi Natan dice, Mashal lemad avar domé. ¿A qué se parece esto? Le melech, a un rey, Shenatan sadeu le avadav, que le entregó los campos a su siervo. Entregó campos a un siervo. Upasak imahen beshloshim kur leshana. A sus empleados, siervos, sea quien. Y Pasak imahen les definió un sueldo de shloshim kur leshana.
que por un trabajo que tenían que hacer en una dimensión de tierra que era 30 kur por año. Tarjubá, se esforzaron en el trabajo, arbe mucho, veviulo hamisha kurim, y finalmente le trajeron hamisha kurim, o sea, tenían que traer 30 kurim. Kurim es una medida, una cantidad de tebuá, de cosecha, en un lugar de tierra, tenían que producir eso. Y después de haberse esforzado muchísimo, le trajeron hamisha kurim, solo 5 kurim. Amar lahem hamelech, les dijo el rey, vealo besaktem imi beshloshim kur, ¿acaso no habíamos quedado en que la producción que me iban a traer era 30, me acaban de traer 5, o sea, falta mucho. Ambrulo le dijeron a Donenu Amelech, le dijeron, señor rey, Sadeh shenatat lanu ziburit aita. El terreno que nos diste es un terreno de poca, no cualitativamente, no cualitativo, o sea, no un buen terreno, que no es una buena tierra. Tarajnu ba'arbe, nos esforzamos mucho, velo y ajolnu leotzi mimena yoter mizeh, y no pudimos obtener de ese terreno más que estos 5 y no pudimos traer los 30. Kach ombrim lifnei HaKadosh Baruj Hu. Así se dice delante de Hashem. Yetzer shenatat lanu, el Yetzer que nos has entregado, mineurenu raju, desde pequeños el Yetzer hará que tenemos desde jóvenes es algo malo. Sheneemar, como está escrito en Bereshit, ki Yetzer lev hadam ra mineurav, que el Yetzer del hombre es malo desde que es pequeño. Beafilu que sheadam torea harbe lasot hayashar beinei Hashem, incluso que la persona se esfuerce muchísimo, muchísimo, muchísimo en hacer lo correcto delante de Hashem, en Adam Yahol Leasik, una persona no va a poder alcanzar ela dabar muat mimash hayab lasot, solamente una cosa pequeña de aquello que él debería haber hecho. Este mashal lo trae para explicar lo que dijo en un principio, que cuando hay personas que vienen y te reprochan o te critican de que deberías haber hecho más, haber alcanzado más, una persona podría disculparse, entre comillas, diciendo de que realmente su capacidad no alcanza ni siquiera para 1 de 1000. O sea, tal vez 1 de 1000, llega a 1 de 1000. Sabemos que tenemos mucho más que hacer, a Melajá Merubá, lo vamos a estudiar más adelante, el trabajo es mucho. Pero a veces no tenemos capacidad de poder alcanzarlo todo, de poder abarcarlo todo. ¿Okay? Y para eso trae el mashal de la cantidad de cosecha que habían fijado con el rey, y al final le trajeron menos, entonces se disculpan diciendo que el terreno era malo. De la misma manera, Rabbeinu Yonah está diciendo, el Yetzer Hará que nosotros tenemos, que lo tenemos desde siempre, nos impide poder alcanzar una perspectiva mayor de cumplimiento. Llegamos hasta donde podemos, ¿okay? Hasta donde podemos nos esforzamos y nos esforzamos, pero tenemos límites, y los límites a veces están fijados porque hay un Yetzer muy fuerte que nos impide avanzar. Continúa Rabbeinu Yonah y dice, Beze sheneemar, esto es lo que está escrito en Teilín, ki hu yada yetzrenu, HaKadosh Baruj Hu conoce nuestro Yetzer, zahur ki afar anachnu, y él sabe que somos afar, o sea que somos polvo. La kavanah es que no tenemos demasiada fuerza. El polvo es algo que se lo lleva el viento, ¿no? Entonces no tenemos demasiada fuerza. Sheim lo mipenei yetzer hara shesholet harbe be'adam, si no fuera por el yetzer hara que tanto está encima de la persona, afilu belo sheitrach, sin que se esforzara, be'yehazer ahara mitzvot, y tratara de buscar constantemente hacer mitzvot, allá osear bemehem, podría haber hecho muchísimas más de ellas. Quemó sade idit, como un buen terreno, afilu im lo yatrihu beabodat atmato, incluso que no se hubiese esforzado tanto en el trabajo de la tierra. Motzi perot, la tierra hubiese sacado frutas, abalata, pero ahora, sheyodea, que la persona sabe, sheafilu imitra harbe, que incluso que se esfuerce mucho, lo yasich ach limot meharbe,
no va a poder alcanzar sino un poco de mucho, mi pene Yetzer Hara, por el Yetzer Hara shemekalkel et gufo, que el Yetzer Hara destruye, hace desaparecer, que impide que el cuerpo se esfuerce más, kol sheken, cuanto más, y lo itrach tishaer nafsho reika mina mitzvot. Si cuando nos esforzamos alcanzamos algo, si no nos esforzamos Bichlal no vamos a llegar a ningún lado. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo con respecto a las mitzvot. Que mosadeh ziburit, como un sadeh ziburit, como un campo no bueno, im lo yatrihu bo, si es que no se esfuerzan, ve isbelenu y lo abonan, le ponen abono, ve aharishenu y lo aran, lo yetze mimenu shum davar, no va a salir de ahí nada. O sea, ¿qué es lo que el Rab está diciendo? Esto porque podríamos haberlo entendido desde un punto de vista simple, que en Pashut y superficial, como algo bastante desalentador. O sea, tenemos un campo que trabajar que produce poco y por lo tanto al producir poco la producción va a ser también baja. Nos están pidiendo una producción alta, pero el campo no da para tanto, ¿no? La misma manera, lo mismo la persona, nos están pidiendo una cantidad de mitzvot, pero el Yetzer Hara me impide que pueda alcanzar una shlemut, pueda llegar muy lejos, ¿no? Entonces la persona se podría desalentar, pero no. El Rab nos está diciendo por el contrario, si con el esfuerzo máximo que hacemos alcanzamos niveles que no son demasiado altos, si no nos esforzáramos no alcanzaríamos nada. O sea, el icar de la persona en este mundo es precisamente para esforzarse, para trabajar, para alcanzar, para seguir, para continuar precisamente a pesar de que puede ser que por el Yetzer Hara los productos no sean exactamente los mejores, pero estamos justamente para producir, para poder trabajar y para poder esforzarnos. Y según eso va a haber recompensa, ¿no? Pero es lo que hay que entender, no desalentarse, decir, bueno, como pasa con el tema de la rutina, ¿no? Si ya es rutinario, entonces ¿para qué lo hago? ¿Ven? Muchas personas a veces preguntan, especialmente con el tema de la tefilá, que en que repetimos siempre las mismas palabras, pero yo quiero rezar como yo siento, etcétera, etcétera. Si dejamos que así ocurra, no vas a rezar nunca. Por lo tanto, hay que tratar de hacer los esfuerzos mayores para progresar, a pesar que puede ser que los resultados no sean los mejores, que es los más altos, pero hay que esforzarse, porque si no nos esforzamos, no va a haber nada, no va a resultar absolutamente nada. Si el esforzarse es poco, si no nos esforzamos, no va a haber nada, ¿no? Eso es lo que el Rab nos quiere decir. Lo yetzemi menos un davar. Bealze, y por lo tanto, continúa diciendo Rabbeinu Yonah, Nehemar está escrito en Mishle, que ustedes saben, lo cita mucho, al Sadeh ish atzel avarti. Pasé por el lado del campo de una persona perezosa. De al kerem adam haser lev. Y al lado de un viñedo de una persona que no tiene corazón. Beine ala kulo kamshonim. He aquí que se llenó de espinas. Kisu panav haralim. Se cubrió la superficie de los campos de harulim. Harulim son también como espinas, ¿no? Vegader avanin nersa. Y el gader, o sea, la cerca de piedras que rodeaba los campos estos, nersa, se destruyó. O sea, vemos ahí un campo que fue abandonado, que no fue trabajado correctamente. ¿Bien? Eso es el mashal que está trayendo a veces la vida de las personas, ¿no? Que lamentablemente vemos que esa vida está llena de cardos, o sea, de cosas que no se produce nada de allí, que está lleno de harulim, está lleno de espinas, y que los gdarot, los límites se rompieron. Y personas que lamentablemente al romperse los límites pueden realizar todo tipo de acciones nefastas, ¿no? O sea, es una vida llena de cosas que no son frutos, porque los cardos no se comen, es el mashal, ¿no? Es un ejemplo, y de muchos límites rotos. ¿Bien? Eso es lo que dice el Mishle. Bezeuk,
dice Rabbeinu Yonah, Shesamach inyan itorerut acherim. Y es por eso que dice acá que juntó el tema de la itorerut de acherim, de la itorerut de otros, porque esto está, si recuerdan, está hablando que Shani leatzmi, cuando yo soy solo para mí, o sea que hay una individualidad en el pensamiento, eso es lo que el Rab está diciendo, que la persona se centra sobre sí mismo y no escucha a otros. Por eso juntó la itorerut acherim, el despertar de los otros, la itorerut atzmo, a la itorerut propia de él. O sea, Rabbeinu Yonah está diciendo que el primer Mahamar que habló de Im Ein Ani Li Mili, que habíamos hablado que es algo de autoestima, que no sea, él lo llama itorerut atzmi, o sea, el despertar propio de cada persona, lo ha reunido, se ha puesto junto con la itorerut acherim, o sea, con el despertar de otros, de amar, y dice, Ein ani li mili. Si yo no soy para mí, si no tengo itorerut personal, o sea, si no tengo un despertar mío, ¿a quién soy? Beim lo etrach, y si no me esfuerzo, deorer et atzmi, y me despierto a mí mismo, lehaser ahara mitzvot, de buscar cumplir las mitzvot, eshaer reikam mehem, me voy a quedar vacío de ellas. She'af que she'ani leatzmi, porque incluso que yo sea solo para mí, vetoreach bahem, y me dedico a ellas, eini masik helek katan mikama halakim. Lo único que voy a alcanzar son solamente unas partes de todas sus partes. Ma asig, ¿qué voy a alcanzar realmente? Im lo etrach klal, si no me esfuerzo en absoluto. O sea, Rabbeinu Yonah junta los dos mensajes, vuelvo con esto para que quede claro. El mensaje de la itorerut atzmi quiere decir que la persona tiene que automotivarse para el cumplimiento de las mitzvot, y después, si la persona no se motiva a sí mismo, ¿a qué es lo que va a ocurrir? No va a terminar con nada, porque incluso que haya una motivación muy grande, no se alcanza mucho. Si no hay motivación, no se alcanza nada. ¿Okay? Eso es lo que el Rab nos quiere decir entre el primer mensaje y el segundo mensaje de Hillel Azakel. Y después de estos dos primeros mensajes que de alguna manera van juntos o van reunidos, como dijimos, viene el tercer mensaje, que es el aprovechamiento del tiempo. Y él lo explica así, dice, Im lo achshav ematai. Si no es ahora, ematai, ¿cuándo? Explica Rabbeinu Yonah. Shelo yomar, que no diga, ayom ani asuk bemelachti. Que no diga la persona, hoy día yo estoy ocupado en mi trabajo. Lemachar, mañana, efne be'etaken atzmi. Mañana me voy a dedicar a corregirme a mí mismo. Kishema lo tifne, porque probablemente no tengas tiempo mañana. Beafilu intipane, incluso que mañana tengas tiempo, que tefanet atzmeja, que es una forma de hablar, hoy día no se habla así, pero digamos es la forma que él tiene de expresarlo. Pero incluso que no vayas a tener tiempo panui, incluso que tengas tiempo panui, ayom hahu asher halaf avar. El día aquel que pasó se fue, se perdió. Ubatel otomi melejet Hashem, y lo anulaste de hacer melejet Hashem, de ser la abodá de Hashem, velo yuchal leshalemo kol yamav, y eso no lo vas a poder recuperar nunca. Kikola yamim, todos los días, asher hu hay, todos los días en que la persona está vivo, hala adama, sobre la tierra, hayab letakenet gufo, tiene que corregir su cuerpo, que corregirse a sí mismo, a eso se refiere, ¿quién? Velasok ba mitzvot, y hacer mitzvot. Ve'ein lo reshut, no tiene permiso, lebatel mi melachto, de anularse de servir a Hashem, afilu sha'ahat, incluso una hora, o sea, ni siquiera un momento. Por lo tanto, lo que está dicho, si no es ahora, ¿cuándo?, se refiere a Avodat Hashem. De la misma forma que los dos primeros Mahamarim, y esto quiero ser tal vez un poco majadero, pero es importante que lo comprendamos, las frases estas, como ya les dije, cuando se sacan de contexto,
cuando se nos pone en el contexto de lo que los sabios quisieron decir con ellas, suelen sonar muy lindas, pero no están dando el mensaje. El mensaje es muy simple, simple y profundo. Si una persona no se motiva a sí mismo constantemente para cumplir mitzvot, de eso se trata, entonces ¿quién lo va a hacer? Él tiene que motivarse. Si una persona no está constantemente tratando de entender que debe esforzarse, si no se, aunque obtenga poco, si no se esfuerza, ¿qué es él, Bijlal? No va a hacer nada. Y tercero, si una persona no lo realiza hoy día, no lo hace ahora, no hace la mitzvah hoy día y piensa, bueno, hoy día me dedico a trabajar. Shabbat estudiaré algo. ¿Bien? No, porque ese día lo perdió. Si pasó, lo perdió. Entonces, todas estas tres frases que dijo Hillel se centran en algo muy, pero muy pashut. Cumplir Torah o mitzvot. Cumplir la Torah y estudiar. Porque eso es lo que realmente nos va a transformar. Y no esperar otro día más. Será mañana, será cuando haya un shiur, será pasado mañana. Ahora estoy muy ocupado, mañana voy a tener tiempo libre, etcétera, etcétera. Porque no funciona así. No va en ese equipo. Sigue Rabbeinu Yonah para terminar esta Mishnah y dice así: Veot yesh bichlal ze alashon. Y además hay que entender esto en lo que está escrito en la Mishnah. Im lo achshav, si no es ahora, bimei anaarut, cuando soy joven, ematai, entonces ¿cuándo lo haré? Im ad zikna beseiva, si lo dejo todo hasta la vejez, y anigeno, lo dejo a todo hasta la vejez, lo yuhal la azotá, no voy a poder realizarlo. Bealinyan ze amar David amelech alav shalom. Y sobre esto que dijo David en los Teilim, asher baneinu kemtreim, megudalin beneureihem, que nuestros hijos son como kenetiim, como si estuviesen plantados, megadlin, que crecen desde que son jóvenes. La traducción nada más de las palabras, que significa rotzelomar, ahora entender, ¿no? Ki a neta beodenu katam, porque una plantación, algo plantado cuando todavía es pequeño, yahol legadelo, lo puede hacer crecer, lihiot eitzo yashar, para que el árbol, el tronco, crezca derecho. Velo hiye akum, y que no sea torcido. Ahar shegadal, pero después que ya creció, beakmutó, y creció torcido, beakamató, caché, es muy difícil, hu meot letakeno, es muy difícil corregirlo para que se enderezca. Ken Adam, así el hombre, beuden unaar, cuando todavía es joven, nakel hu lihiyot gadel bederechtov, será más fácil para él, no quiere decir que esté todo solucionado, pero es más fácil para él crecer en un buen camino Belasur Minarra y alejarse de lo malo. Pero im izkin berishato, pero si una persona se vuelve anciano, se llega a ser anciano, berishato, siendo un malvado, kashe beinav leanija, va a ser muy, pero muy difícil que deje ese camino. No imposible, otra vez, los seres humanos tenemos cojot, pero es muy difícil que ya siendo mayor una persona deje el mal camino. Kainian Shenemar, como está escrito, Hanoch lanaar al pi darko. Vas a educar al joven según su camino, ki gam yaskim, perdón, también cuando envejezca, lo yasur mimena, no se va a alejar de él. Rab nos quiere enseñar acá un mensaje profundo, que tiene que ver con la educación. Siempre es mejor, o sea, comenzar cuanto antes y tratar de educar desde muy pequeño. Porque akmimut, o sea, tendencias a desviarnos existen siempre. Lo acabamos de estudiar, ¿no? El Yetzer Hara no deja crecer mucho. Por lo tanto, si no nos preocupamos desde el principio para que haya algún derech que sea yashar,
después cuando el árbol ya se inclinó demasiado, es muy difícil que se enderezca. Es difícil y es doloroso también, ¿ok? Porque se necesita abandonar una serie de ergelim que la persona a veces no está dispuesto ya a cambiar. En cambio, desde pequeño todo es nuevo. Entonces esto es nuevo, también el otro es nuevo, ¿ok? Entonces es mejor desde un principio para no caer en desviaciones. Y esto, bueno, es lo que dice ahí Shlomo. Hanoch Lanahar al Pidarko, también es Mishle. Educa al niño según su derech, según su camino, o sea, un derech que sea bueno, porque así también cuando sea anciano no se va a apartar de él. Obviamente todo lo que estamos diciendo depende también de la vejirá. Hay personas mayores que han logrado cambiar sus vidas y hay personas que incluso desde pequeños no han logrado conducirlas por un camino recto. Ya hay otras variables, hay Gilgulim, hay otras cosas que están en la persona también, pero por lo menos lo que esté en nuestras manos hacer, según lo que nos han enseñado los jajamín, hagámoslo. ¿Bien? Después, obviamente, las personas eligen. Y dice el Rab, Veod, además, que la teshuvá, bimei azikna, en tiempos de vejez, o sea, la zikna cuando la persona es mayor, eina teshuvá shlema. No es una teshuvá completa, porque las circunstancias han cambiado también, ¿quién? Ki beotozman, porque en aquel momento, en yetzer hazak beataba nekiya, velo tearev la nefesh. Porque ya en tiempos cuando la persona comienza ya a envejecer o cuando ya es anciano, a pesar que la taba no desaparece, no desaparece nunca mientras la persona esté viva, pero obviamente ya no es tan, una palabra que el Rab dice muy interesante, ya no es tan nequía. O sea, ni siquiera la tahabá es nequía, ni siquiera ya los deseos son tan limpios. ¿En qué sentido? Que ya hay muchas otras cosas mezcladas que ya no es lo mismo que cuando es joven una persona poder tener una tahabá, un deseo por algo porque quería eso, nada más. Pero cuando ya es mayor, a pesar que siente el mismo deseo, hay otras cosas que están mezcladas, como ganas de poder, de control, manipulación, etcétera, que cuando era joven esas cosas no le importaban. Entonces, no es lo mismo, no siempre las inclinaciones de jóvenes y de personas viejas son las mismas. ¿Okay? Y por lo tanto la teshuvah no va a ser siempre igual. ¿Okay? Ve'en lo hafetz ve'anaa be'averot. Ya no tiene tanto hafetz, ni tiene tanto placer en los pecados. Bezotehi asiva elav letshuvah. Y muchas veces la persona cuando ya es mayor comienza a acercarse más a la religión, al cumplimiento, de la mitzvot, porque ya el Heshek descendió de nivel, ya no está en él como algo principal, sino como algo que puede estar como puede no estar. Entonces, obviamente que se acercan, ¿no? Pero ya no hay una tshuva completa. Y es bueno que lo hagan, ¿no? Obviamente. Entre eso y nada es bueno que vuelvan tshuva, pero no es exactamente lo que conocemos como tshuva shlema. Be'alinian ze neemar, sobre este tema se dijo, Zahor et boreja bimei bajaroteja. Recuerda a Hashem, a tu creador, en los días en que eres joven. Ad asher lo yabou yemea ka'a. Mientras no vengan los días malos, se refiere a la ancianidad, ¿no? Beigiu shanim, y van a llegar años asher tomar, van a llegar años en los que vas a decir, Ein li bahen hafetz. No tengo ya deseo de ellos. ¿De qué? Simplemente la explicación de Hazal sobre este tema es que no tengo deseos de ellos, ¿de quién? De los años en los que estoy, porque llegué ya a la vejez y ya no tengo deseo de continuar, ¿no? Pero hay otra explicación que dice que hay que tratar de servir a Hashem cuando uno es joven, porque cuando uno llega ya mayor, ya siente que no tiene tantos deseos de hacer pecados. Entonces ahí Keilo se acuerda que existe Hashem. Es porque ya no tengo tantos deseos de estos pecados. Bueno, obviamente el mishkal, el peso de la tshuvá es distinto, ¿no? No quiere decir eso que no, está muy bien, incluso que personas mayores cambien su camino y empiecen a cumplir Torah o mitzvot en la medida que ellos vayan a ir pudiendo, está bien, pero ya no es lo mismo que si fuese
cuando eran jóvenes. Esta es, digamos, la explicación en detalle de lo que dice Hillel en la Mishnah Yudalet. Ahora, simplemente quiero como que resumir, porque fueron como muchas ideas y quiero que queden claras de lo que dijo el Mahamar de la Mishnah. Im Eim Anili significa, ya lo dijimos, una automotivación para cumplir mitzvot. Pero si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Lo segundo, que dice Ukeshani leatzmi, o sea, cuando yo me dedico a mí mismo, ¿okay? Y no me doy cuenta del lugar en el que estoy y no sé percibir que a pesar de todo el esfuerzo que hago, son pocas las cosas que voy a obtener, pero a pesar de eso, si no me esforzara, no obtendría nada. Eso es lo que significa que Shani Leatzmi quiere decir que si yo no me voy a esforzar, entonces ¿en qué voy a terminar? No voy a obtener nada. Y por último, el número 3, si yo no cumplo las mitzvot ahora, entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? Las voy a perder. Eso es una explicación. La otra explicación es que siempre mejor comenzar desde joven. ¿Para qué? Porque cuando ya es mayor la teshuvá no es completa. Entonces siempre es mejor comenzar cuando una persona es joven a cumplir y acercarse a Shemit Baraj. Estos son las tres ideas que Hillel nos ha querido enseñar y que Rabbeinu Yonah las ha explicado de esta forma. Akshav, como les dije, no es la única explicación. Nosotros lo estudiamos, estamos estudiando Rabbeinu Yonah, entonces yo las quise llevar por ese camino, ¿no? de Rabbeinu Yonah. Hay obviamente más explicaciones, simplemente quiero decir algo más que va a redondear el tema con respecto a lo de Hillel. No nos olvidemos que en la siguiente Mishnah, en la Mishnah número 15, ya empieza a hablar Shammai. ¿Bien? Hasta el momento eh, hemos tenido dos Mishnayot, la 13 y la 14, donde hemos escuchado cosas de Hillel. También en la 12 escuchamos algo de Hillel. ¿Se recuerdan lo que hay que hacer de los Talmidim de Aarón? Después, en la Mishnah número 13 de Hillel, escuchamos palabras en arameo con respecto a que hay que estudiar y aumentar el estudio y no abandonarlo, no utilizar la Torá para beneficios propios. Eso en la Mishnah 13. Y ahora en la Mishnah número 14 hemos encontrado como una dirección de Hillel hacia la persona misma, que sea capaz de motivarse en el cumplimiento de la Torá y de las mitzvot y de aprovechar el tiempo. Estas tres Mishnayot, la 12, la 13 y la 14, son consideradas como un mensaje de Hillel sobre tres cosas distintas. ¿Bien? En la Mishnah número 12, que es donde Hillel comienza a hablar, se refiere o se habla de Am Israel, del colectivo, de las personas, de la comunidad, del Kahal. Y es por eso que dice, ama a las criaturas, sé como los alumnos de Aarón, acércalos a la Torá, etc. Después, en la Mishnah 13, Hillel habla de la relación persona-Hashem, de la relación de la persona con Akadosh Baruj Hu, en el sentido de que no tiene que utilizar el nombre de Hashem, de que tiene que volver y constantemente estudiar, no abandonar el estudio, no utilizar la Torah por bienes para cosas personales. Toda es la relación de la persona con Akadosh Baruj Hu. Y en la Mishnah número 14, Hillel nos viene a enseñar la relación que tiene que tener la persona consigo mismo. ¿Bien? Entonces, son tres niveles en tres dimensiones. La dimensión de la Mishnah 12 es con el Kahal, o sea, con Am Israel, con la comunidad. La Mishnah 13 es con Hashem. La Mishnah 14, perdón, es con la persona propiamente tal. Curiosamente, la Mishnah 13, que es la que habla de la relación con Akadosh Baruj Hu, está escrita en arameo. Y eso tiene un motivo también importante, pero son cosas más profundas,
que es necesario entender cuando, ahora no vamos a tener tiempo de explicarlo tanto, sobre el Kadish, por ejemplo, que se dice en arameo, sobre el Kal Hamirá, que se dice en arameo, etc. Hay varias cosas que se dicen en arameo dentro de la Torá que precisamente conectan a la persona directamente con esencias muy elevadas en la relación con Hashem, Dafka con Akadosh Baruj Hu. Obviamente todo se relaciona con Akadosh Baruj Hu, también el Kahal, también la persona misma, pero están divididas las tres Mishnayot en estos tres aspectos, en estas tres dimensiones, hasta esta Mishnah, la Mishnah número 14. Y en la próxima clase comenzamos a estudiar lo que dice Shammai. Es uno de los pocos Jajamín Hillel que ha dado las tres dimensiones. Ok, podemos ahora comenzar con preguntas y respuestas, que ustedes tengan preguntas sobre esto.